Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ya estamos con Jorge Schneiderman, con el psicólogo Jorge Schneiderman en su columna Mano a mano y sin diván para tratar la inclusión más allá del lenguaje. Y Jorge, muy buenas tardes, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Andrea. Un lujo con este clima primaveral. Sí. Espléndido, ¿eh? Da ganas de salir a la calle, tomar aire, qué sé yo. Hay que renovarse el espíritu, por lo menos. Totalmente. Hoy tocas un tema, Jorge, porque el tema del lenguaje inclusivo comenzó a popularizarse ya hace unos cuantos años. Es un concepto que alude al modo de expresión para evitar de alguna manera definiciones de género, sexo, abarcando a mujeres, varones, personas transgéneros e individuos no binarios por igual. Pero hay quienes consideran que el lenguaje convencional, cuyas reglas en nuestro idioma son establecidas por la Real Academia, resulta machista y se proponen apelar a un lenguaje inclusivo que tenga en cuenta toda la diversidad humana, incluyendo a quienes se identifican con ninguno de los géneros vinculados a la biología mujer y hombre. Lo cierto es que más allá de todo esto que estamos diciendo, se han generado grandes debates y ha generado rechazo, pero también adhesión. Y vamos a ver entonces este lenguaje inclusivo que actualmente por algunos está considerado, están de acuerdo y otros no, como te decía. En el fondo de todo esto, ¿qué es lo que hay, no? Porque me parece que de esto se va a tratar hoy el programa, de ver de qué se trata la verdadera inclusión. Exactamente, Andrea. Mira, se torna irreductible a la lógica, podríamos decir, a la lógica de los procesos evolutivos naturales del lenguaje. Bueno, pretender decretar y de hecho institucionalizar cambios estructurales en la lengua, o sea, hacerlo de manera coercitiva, independientemente de que ello se realice en nombre de la noble y loable causa de la inclusión, ¿verdad? O sea, los cambios experimentados, por ejemplo, ¿no?, por la lengua castellana desde el mismísimo momento en que la pluma de Cervantes sorprendió al mundo hispanoparlante con las aventuras del Quijote y su fiel escudero, bueno, y hasta nuestros días. Esos cambios dan cuenta precisamente de que con el devenir de los siglos, cada época habrá de sellar con su impronta idiosincrásica, costumbrista, ideológica, el perfil de la lengua, no de manera coercitiva. Y en efecto, Andrea, mira, si un poco nos retrotraemos en el tiempo, ningún rey, virrey, emperador, inquisidor o dictador de turno ha logrado imponer coercitivamente transformaciones que no nazcan precisamente del cerno de la propia comunidad y que no sean legitimados por el tiempo, ¿no? Sabio cernidor si los hay, más allá de modas y toda clase de consignas ideológicas coyunturales, ¿no? Mira, me gustaría dar un ejemplo cabal de lo que ha sido en el tiempo algún intento de inclusión, digamos, de incorporación, mejor dicho, de un lenguaje de manera artificiosa. Mira, a fines del siglo XIX, un señor, Leiser Zamenhof, un reconocido oftalmólogo y lingüista polaco, que estaba muy imbuido de un espíritu internacionalista, diseñó el Esperanto, ¿no? O lingua internacia, como se dio en llamar en su momento, a modo de erradicar las fronteras idiomáticas existentes por entonces entre las distintas culturas y tradiciones lingüísticas. Este ambicioso y loable proyecto procuró, infructuosamente podríamos decir, soslayar procesos naturales que dan forma, contenido y permanencia justamente a las lenguas, ¿no? En la actualidad,
existen cursos, publicaciones y algunos cientos de miles de hablantes de esta lengua tan folclórica, allá por qué sé yo, en distintas partes del mundo, pero lejos se halló el Esperanto de colmar las expectativas de su creador, y de hecho no es siquiera la lengua oficial de país alguno, constituyéndose en, podríamos decir, en un ejemplo incontrastable de la inviabilidad de todo intento de imponer arbitraria y artificiosamente una lengua, Andrea. Me parece que igual, más allá de imponer esta lengua, esto habla, Jorge, este tema de la inclusión en el lenguaje, más allá de que estemos de acuerdo o no, creo que está hablando de la necesidad, de la visibilidad de muchas personas que han estado postergadas, y creo que de eso se trata el tema de la inclusión, ¿no? De dar cabida e incluir a aquellas personas que de algún modo en nuestro sistema social todavía no se encuentran, no se hallan incluidas, y capaz que podemos poner un montón de ejemplos hoy a lo largo de la tarde, ¿no? Que pueden estar incluidas en este tema de debate del lenguaje inclusivo, seguramente estarán todas incluidas, pero el tema creo que hay que poner principal hincapié en quiénes son esas personas que son postergadas y que no están siendo visibilizadas, ¿no? Ahí está, muy atinada tu puntualización, Andrea, pero yo entiendo que no es modificando las estructuras morfosintácticas, estilísticas, semánticas o fonológicas del lenguaje que se construye inclusión, ¿no? Y con todo respeto lo digo. Todos somos contestes en este contexto posmoderno, Andrea, en cuanto a que el lenguaje es dinámico y sumamente permeable a los atravesamientos psicosociales y filosóficos que hacen a la impronta cultural de cada época. Pero en cuanto al manejo del lenguaje inclusivo, te diré, y respetando, reitero, por cierto, a sus impulsores y hablantes, se me ocurre que son otras las estructuras las que debemos revisar antes de someter a la lengua a análisis y revisión. Por ahora la Real Academia Española no está de acuerdo. Viste que uno se va de acuerdo a lo que va pasando. Por ahora la Real Academia no le ha dado el visto bueno. Exactamente. Mira, yo entiendo a su vez que la exclusión se juega en la inequidad social, en la falta de oportunidades, en la sensación de intemperie que asola a quienes no hayan respuestas en el sistema para dar curso a sus proyectos, y esencialmente la exclusión se produce justamente en el momento en que las personas no pueden ejercer sus capacidades, sus derechos, y habilidades, ¿no?, en propio provecho y del prójimo, Andrea. Claro. Yo creo que esto tiene que ver con no poder ejercer los derechos que tenemos todas las personas, porque tenemos obligaciones, pero también como seres humanos tenemos derechos, y muchas personas no están pudiendo ejercer esos derechos, ¿no? Exactamente, porque inclusión no es denominar al colectivo de los invidentes, a las personas ciegas, ciegues, sino poner en las avenidas, Andrea, más semáforos sonoros, o dotar las salas de espera hospitalarias y dependencias del Estado o privadas también de dispositivos audiovisuales funcionales a las circunstancias de quienes padecen de baja visión, sordera o hipoacusia, por ejemplo, ¿no? Inclusión, creo yo, es permitir a quienes padecen trastornos motores acceder a voluntad, ¿no?, a lugares públicos, a espectáculos, valiéndose de sus propios medios. Y la equidad se trasunta brindando idéntica retribución salarial a hombres y mujeres que desempeñan la misma tarea. Claro. En el respeto y en la valoración está la inclusión, Andrea. Entiendo que, deberíamos proveer a los cientos de miles de adultos mayores que ofrendaron los mejores años de su vida al trabajo, de los recursos económicos que les habiliten a tener una vejez digna y realmente inclusiva. Claro. Ellos precisan
que esas necesidades sean atendidas y no que les digan abueles o jubilades, ¿no? Y un poco quizás marcando una nota jocosa, pero es una realidad. Claro, respecto a esto que estás comentando, por ejemplo, a nivel empresarial existe lo que se llama responsabilidad social empresarial, que es el compromiso de acciones sociales que hacen las organizaciones para la comunidad y tiene que ver con la generación de empleo y de oportunidades para personas que lo necesitan, personas que de alguna manera padecen algún tipo de discapacidad. Y a esto es importante porque está pasando, el Estado descuenta impuestos y favorece aportes a estas empresas que favorecen la inclusión de ciertas personas con discapacidad, y esto ya lo he visto en varias empresas y me parece muy interesante y tiene, creo, que ver con esto que estamos hablando hoy de la inclusión, ¿no? Exacto, eso es inclusión precisamente, ¿no? Generar oportunidades a aquellas personas que de repente no pueden acceder al mercado laboral de una, digamos, compitiendo en igualdad de condiciones con personas que padecen de determinados problemas, ya llamémosle, no sé, problemas físicos, psíquicos, o aquellas personas que están desplazadas socialmente y que por ahí no han podido acceder a aquellos recursos formativos como para poder ingresar en la competencia por un lugar en el mercado laboral. Lo que eso es inclusión. Y quiero puntualizar algo antes de, seguramente estamos por ir a la pausa, ¿verdad? Tenemos que hacer una brevísima pausa. Yo quería hacer una puntualización. Acá esto no pretende tener una connotación ideológica. Yo creo que esto es algo genérico de lo que está ocurriendo aquí y en distintas partes del mundo. Seguramente está convocando a las distintas sociedades esta situación, y yo creo que de una manera u otra estamos a tiempo de generar los espacios, aquellas áreas que estudien, que profundicen en la necesidad impostergable de generar inclusión más allá del lenguaje. Muy bien, Jorge. Hacemos una breve pausa y luego de la pausa continuamos con este tema de la inclusión más allá del lenguaje. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos junto al licenciado Jorge Schneiderman hoy hablando de la inclusión más allá del lenguaje. Y a propósito de este tema, Jorge, sí. En julio se produjo un gran debate porque la Intendencia de Montevideo comenzó a dar cursos de lenguaje inclusivo a los empleados de la comuna, y esto trajo aparejado varias personas que están a favor, pero también otro tanto que están en contra, y tiene que ver con esto que estábamos hablando contigo, ¿no? Sí, generó cierto revuelo, recuerdo, todo eso, voces en contra, voces a favor. Claro. Pero yo entiendo, quizás soy un poco terminante en esto, Andrea, pero entiendo que no es agregando o quitando letras que la impronta machista o la discriminación de género habrá de dar paso a los tiempos de la inclusión y justipreciación del otro en función de sus valores, capacidades y talentos. No creo que sea diciendo todes o todos que podamos erradicar esas actitudes machistas, decimonónicas, perimidas, anacrónicas, sino fundamentando los cambios a través de otras cosas, de otras acciones. Mirá, el lenguaje inclusivo por excelencia, podríamos decir, el principal de todos los lenguajes inclusivos es la empatía, un punto sobre el cual hemos abundado muchísimo, ¿no? Que es una herramienta que nos permite ponernos en el lugar del otro y sentir con el otro, más allá de las discrepancias, disidencias o disensos, ¿no? De nada sirve decir, reitero, todes, chiques u otras formas de cambiar sustantivos y adjetivos, si al mismo tiempo seguimos ahondando en las brechas
por donde se escurre toda posibilidad de desarrollar, digamos, estándares comunicacionales y convivenciales saludables. No sirve de nada. Yo creo que debemos reparar en todo esto y la propia realidad hará que las letras E y X vuelvan al sitial que la lengua sabia y digamos, adecuadamente les ha asignado, sin perjuicio, cuidado, que el devenir del tiempo disponga lo contrario, porque de eso se trata la lengua, ¿no? Antes de intervenir sobre el lenguaje, no sé, conmino a todos los oyentes, a la gente, a quienes nos siguen, y bueno, a que intentemos conocerlo, ¿no? Aprenderlo, comprenderlo, recorrerlo, y bueno, y abrevemos del torrente interminable de signos, de símbolos Claro, y sabes señales. que a mí, Jorge, me preocupa esto que estás diciendo, porque en realidad, más allá de este debate, que yo sí pienso no ponerme de un lado ni del otro, pero sí me preocupa más allá del debate el tema de las acciones, porque considero que más allá de hablar de una manera o de otra, esto tiene que venir acompañado de un cambio en actos, como bien tú estás diciendo, ¿no? Exactamente. Venimos desde años, desde los comienzos de la humanidad, con una sociedad patriarcal que tiene que ver con cambios profundos y que más allá del lenguaje, si no se toman medidas que creo que la humanidad ha logrado y se está logrando cambios y reconocimientos a muchos sectores que han sido vulnerados, pero todavía nos falta trabajar muchísimo. Por supuesto, ¿no? Yo justamente, concluyendo un poco el concepto anterior, yo creo que es importante, ¿no? Enfocando directamente sobre la importancia del lenguaje, bueno, que debemos abrevar en el torrente interminable de signos y símbolos que nos brinda el lenguaje, ¿no? Y son aquellos elementos que habrán de salir a nuestro encuentro entregándonos en manos propias las llaves para adentrarnos en los inconmensurables territorios del conocimiento y la cultura. La educación es la piedra filosofal que transmuta la ignorancia y los prejuicios en igualdad e inclusión. Y como vos bien decís, y acompaño tu concepto, orientemos las ideas hacia una acción realmente transformadora y constructora de igualdades y libertades, Andrea, pero por supuesto trascendiendo el mero plano discursivo y los acotados marcos del discurso. Yo creo que en tal sentido, podríamos decir que va de suyo, que vaya la redundancia, el sentido común tiene la palabra. Claro. Estamos en tiempos sumamente tumultuosos, de grandes cambios, donde muchos de los problemas existentes, esas actitudes de desplazamiento, no solo la inclusión viene dentro de las estructuras sociales, hay exclusión también desde el punto de vista de las oleadas migratorias que son rechazadas una y otra vez de distintos lugares, hay actitudes justamente para nada contemplativas de la situación de los demás. Inclusión también es recibir al extranjero, inclusión es incorporar como una riqueza todo aquel acervo cultural, idiosincrásico que traen, no ver al inmigrante como un competidor, sino como alguien que nos motiva a ser cada vez mejores. Creo que la inclusión debe ir por esos caminos. Entiendo que hay términos, hay adjetivos, hay modismos, hay refranes que son realmente machistas, discriminatorios, y vaya si lo habremos recorrido cuando analizamos algunos tangos, ¿te acordás? Sí, ni que hablar, ni que hablar. Mira, tengo acá algún mensaje que quiero compartir para que la gente se sienta, que no crea que no los estamos leyendo. Acá, por ejemplo, Agustina nos dice, del mismo modo que no se puede obligar
a usar lenguaje inclusivo. A mí, dice, no me pueden obligar a no usarlo, y nos manda saludes Agustina. Bueno, tiene razón Agustina lo que Por dice. supuesto, ahí está, le mandamos muchos saludos Claro, a claro que sí. Agustina, por Porque supuesto. creo que acá nos podemos poner de un lado o del otro y, No. y seguir, pero debatir y decir lo que Pero pensamos, ¿no? por supuesto, y dejar que la lengua, el tiempo y la gente vaya decidiendo claramente cuál es el destino que tendrá la lengua. Cuando vos ves un texto del 1890, la palabra extranjero se ponía con G, y hoy por hoy es con J, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué quiere decir? Se han producido cambios, Sí. Hay términos que ya son anacrónicos y que la propia Academia Española, cuando los define, dice término en desuso o término que ha perdido su vigencia, y relegándolo un poco a lo que es realmente el olvido. ¿Por qué? Porque es el uso, y son las sociedades, las comunidades lingüísticas que van a ir incorporando aquellos cambios que consideren que reproducen su momento, que reproducen su idiosincrasia, sus costumbres, qué sé yo. Creo que viene por ese lado, Andrea. Claro que sí. Mira, tenemos otro mensaje de acá, de Gladys, del Parque Rodó, que dice también que hay otros cambios del lenguaje que no tienen que ver con la inclusión, y se refiere, viste, que son modismos, formas de hablar, que a veces son hasta dialectos dentro de ciertas comunidades, que es difícil entender, y tiene que ver con estas letras también, a veces aquel lunfardo que hablábamos, ¿no? Sí. Por eso digo, el tema del lenguaje es algo que según donde nos hayamos criado, cómo nos hayamos educado, tenemos códigos también, que a veces otras personas no los entienden de pronto, ¿no? Sí, es cierto, Andrea, y aparte te das cuenta que dentro... Gracias por este mensaje. Muchísimas gracias por el mensaje, pero te quiero puntualizar esto. Si nosotros rastreamos lo que ha sido la evolución del lenguaje, del slang, y analizamos las letras de muchos tangos, si vos le decís hoy por hoy a un joven, a una persona de 15, 16 años, esto es puro grupo, está haciendo biógrafo. Claro. No entiende absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Está haciendo, qué sé yo, es puro fraude, ¿no? Está actuando, está sobreactuando, ¿no? Claro. Es falso, esto es simplemente una simulación. Sí. Pero en el año 30, 40, yo me crié escuchando a mi viejo diciendo, cuando alguien hacía fiasco, decía, esto es puro grupo, claro, ¿no? O esto es papel pintado, como dijera Dicepolín. Claro. Pero estas cosas fueron evolucionando. En los 70 se decía, qué sé yo, no sé, términos como no te chupes, o de repente, qué sé yo, tantas cosas que hacían un poco a la idiosincrasia adolescente del momento. Hoy por hoy, mis hijas, bueno, que ya dejaron de ser adolescentes, incluso me dicen, qué términos que utilizaban, ¿no? Hay que utilizar un glosario para entender una película de Palito Ortega de la década del 60. ¿Por qué? Porque la propia comunidad va incorporando elementos que hacen a cada cosa. Después están también la introducción de términos, no sé, del inglés, del francés. Y que todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando del lenguaje y de la inclusión de las personas, porque si no nos entendemos también poca inclusión va a haber, ¿no, Jorge? Y te voy a pedir, porque estamos pasados de hora, me gustaría que dieras un cierre para poder, entonces dar cierre a la inclusión más allá del lenguaje, que es un tema muy abarcativo y que seguirá en debate, y que creo que lo vamos a tener que seguir abordando y profundizando. ¿Cómo no? Bueno, creo que el mensaje se desprende un poco de lo que fuimos desarrollando, ¿no? No demonizar, no ridiculizar, no imponer, como bien dijo la oyente recién, nadie debe de un lado o del otro imponer criterios. Debemos dejar que el propio devenir de la historia, que las cosas se vayan
poniendo en su sitio, en función de lo que habrá de ser la voluntad de los hablantes de una lengua. Claro. Evidentemente, y yo creo que del mismo modo como se han incorporado anglicismos, ¿qué ibas a pensar vos que hoy por hoy íbamos a decir delivery? Imagínate nuestros abuelos, que el delivery, take away, sale, outlet, qué sé yo, Halloween, Claro. y te quedarían mirando y no entenderían nada, porque bueno, muchas cosas que de repente 30 años atrás uno decía, no, debemos evitar la colonización de nuestra lengua, sin embargo, fuimos entendiendo que eso no implica resignar cultura, sino que forma parte de ese trasiego cultural que se va generando con el desarrollo del tiempo, globalización mediante. El tema es tratar de preservar, sí, aquellas estructuras y no imponer coercitivamente, del mismo modo que si alguien viene hoy o mañana y dice, bueno, Uruguay va a tener que ser un país de fe musulmana o de fe judía o de fe budista. De repente algunos dicen, qué bueno, pero muchísimos van a decir, bueno, ¿por qué? ¿Desde qué lugar? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Debemos respetar los procesos naturales de la evolución de la lengua, más allá, como hemos marcado recién, más allá de todo lo que puede implicar un fin loable, pero ¿quién puede estar en contra de lo que es respetar a las personas, más allá de su opción sexual, más allá de su condición social, etcétera, etcétera? Por supuesto que todos, los seres de buena voluntad, entendemos que eso va de suyo. Lo que sí tenemos que evitar que coercitiva o arbitrariamente se pretendan acelerar los tiempos de los cambios. Los cambios bienvenidos serán si la comunidad se va a definir por ellos. Creo que por ese lado va el mensaje, que nadie se sienta agraviado, porque ese no es nunca el espíritu nuestro. No, ya lo sabemos, Jorge. Muchísimas gracias. Te tengo que dejar porque estamos muy pasados de tiempo. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias. ¿Cómo no? Será un gusto. Chao, chao, chao. Vivencias.